muy buenos días a todos. Perfecto. Alexia, buenos días. Carlitos, Almendrita, Xiomara, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Margot, Asmir, ¿cómo están, chicos? Les activé los micros por ahí para que puedan participar por el micro. El material de clase creo que les he subido todo a todos, ¿no? Bueno, al menos 7 semanas, si no me equivoco, ¿no? Ya, bueno, ustedes tienen el material ahí, lo pueden descargar, pueden visualizarlo. De hecho, lo he subido así, digamos, casi todo en conjunto para que puedan ir practicando y resolviendo los problemas, ¿ya? No hay otra finalidad, sino la de que ustedes puedan tener el material con tiempo y puedan ir resolviendo las preguntas de tal manera que de esa forma se ayuden al entendimiento de los temas. El día de hoy, la semana número 4, nos convoca como siempre el curso de geometría y en esta oportunidad vamos a tratar sobre un tema muy importante dentro del capítulo de triángulos, tema el cual se denomina congruencia de triángulos justamente. Este capítulo de congruencia de triángulos es bastante importante dentro del estudio de la geometría. Es un capítulo que nos va a permitir trabajar con él y con algunas propiedades que se van a deslindar de la congruencia para poder de repente completar ciertas figuras. A partir de este tema, nosotros vamos a tener algunos teoremas que nos van a ayudar a encontrar medidas de algunos lados, medidas de ciertos ángulos, y también nos van a brindar la noción con respecto a algunos trazos. Entonces, nosotros debemos estar el día de hoy muy atentos para poder entender todo lo correspondiente a congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos, vamos a ver el día de hoy, además de su definición, los casos de congruencia, algunas propiedades y obviamente los ejercicios resueltos. Cuando nosotros hablamos de congruencia, debemos entender que la congruencia es prácticamente un sinónimo de idéntico, un sinónimo de igualdad. En ese sentido, decimos que figuras congruentes son aquellas figuras que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Por ejemplo, las figuras que determinan de repente dos polos, dos camisetas, ¿no? Que tengan de repente o que sean de la misma talla, ¿no? Que sean de la misma talla, que sean del mismo diseño, de la misma marca, del mismo color. Esos polos o las figuras que representan esos polos, si tienen la misma talla, el mismo color, la misma marca, el mismo diseño, entonces podríamos decir que sus figuras serían congruentes. Si nosotros, por ejemplo, tomamos una hoja del cuaderno de nuestro compañero que ya está escrita, vamos a la fotocopiadora y le sacamos una fotocopia. Esa página se vuelve a replicar de manera idéntica en la hoja que le hemos sacado fotocopia. Entonces, el original y la copia son idénticos. Las figuras que representan se denominan congruentes. El término congruente se utiliza solamente para figuras, ¿de acuerdo? Solamente para figuras. Es decir, si yo quiero hablar de congruencia, tengo que hablar de figuras. Pueden ser triángulos, pueden ser circunferencias, pueden ser cuadrados, rectángulos, segmentos, ángulos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como concepto, la congruencia nos dice que dos figuras
van a ser congruentes cuando tengan la misma forma y el mismo tamaño. Eso prácticamente nos lleva a que las figuras tienen que ser idénticas. En la figura se muestran dos segmentos, los cuales evidentemente tienen la misma forma y además tienen también medidas iguales. Por lo tanto, al tener la misma forma y tener el mismo tamaño, decimos que estos segmentos son congruentes. Abajo tenemos dos ángulos, PQR y MNL. También tienen la misma forma. Y vemos que ambos miden alfa. Por lo tanto, podemos afirmar que esos ángulos son congruentes. Si nosotros queremos simbolizarlo, podríamos representar o podríamos, digamos, denotar, ¿de acuerdo? Esa sería la palabra correcta, denotar estas figuras, por ejemplo, de la siguiente manera. Podríamos utilizar el símbolo de la congruencia. Cuando hablamos de los segmentos, ¿no? Cuando hablamos de esas figuras, decimos el segmento AB y el segmento CD, el símbolo de la congruencia me dice son congruentes. El segmento AB y el segmento CD son congruentes. ¿Esto qué implica? Misma forma, mismo tamaño, idénticos. O de repente yo puedo también denotar estas figuras, ¿no? Simplemente haciendo alusión a sus medidas. La medida del segmento AB es igual a la medida del segmento CD. Durante toda la geometría que vamos a realizar, si nosotros en algún momento nos topamos con esta imagen, podemos utilizar esta notación, el símbolo de la congruencia, o podemos utilizar esta notación, la igualdad de sus medidas. Prácticamente uno implica el otro, ¿no? Si son del mismo, en este caso, de las mismas características, hablamos de segmentos, hablamos de ángulos, entonces bastaría con igualar medidas, nada más. Pero si hablamos ya de algunas figuras un poco más complejas, ¿no? Ya no de segmentos ni tampoco de ángulos, entonces si hablamos de triángulos, por ejemplo, de cuadrados o de circunferencia, ya no va a funcionar mucho este símbolo de la igualdad de la medida. ¿Quién va a funcionar mejor? Va a funcionar el símbolo de la congruencia, ¿no? Por ejemplo, aquí también, para los ángulos que tenemos aquí, podemos decir, el ángulo PQR es congruente con el ángulo MNL, ¿de acuerdo? Como esta figura es una figura relativamente simple, también podemos decir que la medida del ángulo PQR es igual a la medida del ángulo MNL, ¿de acuerdo? ¿Se entiende, jovencitos, esta parte? No sé si me estoy dejando entender. ¿Me confirman, por favor, para avanzar rápidamente? ¿Sí? ¿Me confirman por el chat, por micro? Ok, listo. Gracias, Anderson. Gracias, Xiomara. Perfecto. Vamos a continuar entonces. A ver, por si acaso, en el salón son 72 jóvenes, 72, 72. Yo estoy tratando de que se reúnan los demás, ¿ya? Pero, entonces, durante el desarrollo de la clase, me gustaría que el día de hoy participen en su máximo posible, por el micro, por el chat, como gusten. Este capítulo es muy importante. En el último examen de admisión pasado en San Marcos, vino también este capítulo de triángulos congruentes, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir trabajando con congruencia esta semana, la próxima que viene y la próxima que viene. Entonces, más o menos vayan dándose una idea de la importancia de este tema, ¿ya? Por otro lado, este capítulo de congruencia en general es uno de los capítulos más estudiados por los geómetras, aquellas personas que realizan geometría de manera que lo hacen de una forma tal
que dominan gran cantidad de recursos geométricos y son especialistas utilizando teoremas o recursos geométricos, estas personas generalmente usan el capítulo de congruencia para resolver sus problemas. Es un capítulo bastante apasionante, es un capítulo muy interesante donde nunca se van a acabar las recomendaciones ni tampoco los trazos. ¿Ya? Que quede claro eso, ni tampoco los trazos. ¿Por qué? Porque en congruencia hay que despertar nuestra imaginación al máximo posible, al máximo posible. Tener en cuenta ello. Bien, entonces ya tenemos bastante ganado que el símbolo de la igualdad con la virgulilla, como algunos le dicen, la colita del chanchito o la colita de la ñ, ¿no? Se denomina virgulilla, según la Real Academia Española. Entonces, eso se lee, es congruente con, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de manera general, vamos a decir que dos figuras son congruentes siempre y cuando todos sus elementos correspondientes sean de igual medida. Por ejemplo, esta figura 1, la que está coloreada de color verde, la que está coloreada de verde, ¿de acuerdo? Observamos que es idéntica a esta que está coloreada de color celeste, donde vemos que los elementos correspondientes a cada uno de ellos son exactamente iguales, ¿no? Cuando digo correspondientes me refiero a alfa, por ejemplo, se le opone B. En el medio de alfa y de teta tenemos una A. En el medio de alfa y de teta tenemos una A. Aquí también, ¿no? A alfa se le opone B y en el medio de alfa y de teta también se le opone A. Entonces, para estas figuras que tienen ciertos elementos que se pueden visualizar, son idénticos y además son correspondientes, entonces podemos afirmar que la figura 1 es congruente con la figura 2, de manera general. Profesor, entonces, cuando yo tengo triángulos, lo que voy a poder afirmar será que dos triángulos serán congruentes siempre y cuando los elementos de un triángulo sean congruentes con los elementos de otro triángulo, de manera tal que exista una correspondencia biunívoca entre ángulos y lados. ¿Cómo es eso, profesor? Una correspondencia biunívoca quiere decir correspondencia de 1 a 1, ¿de acuerdo? De 1 a 1. Es decir, a un elemento le corresponde otro elemento y viceversa, ¿no? Entonces, por acá tenemos la definición. Definición de congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes. Chicos, una consulta, ¿estoy grabando? Ah, sí, ¿no? Pensé que no estaba grabando, ya me había asustado. Ok, cuando no esté grabando me avisan, por favor, siempre hagan ello, ¿sí? Bien, vuelvo a repetir. Definición de congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes, de tal modo que a lados congruentes le corresponden ángulos congruentes y de forma viceversa. Para simplificar un poco esta definición, nosotros vamos a poner por aquí esta figura, donde tenemos un triángulo cuyo interior está coloreado de verde y otro triángulo cuyo interior está coloreado de rosado. Observamos que este triángulo de color verde tiene sus elementos exactamente iguales a los elementos del triángulo de color rosado, ¿no? Tanto ángulos como lados son exactamente iguales. Pero la segunda parte de la definición nos dice que a lados congruentes le deben corresponder ángulos congruentes. Nosotros debemos entender por ahora como que este término corresponder quiere decir se le opone a lados congruentes, vale decir a lados iguales, se le oponen ángulos iguales. Por ejemplo, a alfa se le opone una A y aquí también a alfa se le opone una A. O sea que los elementos, tanto ángulos como lados, en ambos triángulos no están distribuidos de cualquier manera,
sino que por el contrario, están colocados de forma tal que a cada ángulo igual se le opone un lado igual. Entonces, eso es suficiente para nosotros poder afirmar, siempre y cuando se tenga dos triángulos, que estos triángulos son congruentes. Para indicar que el triángulo de verde es congruente con el triángulo de rosado, simplemente necesitamos los vértices. Por ejemplo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Los vértices se colocan de manera tal que exista una correspondencia entre cada vértice. Si yo coloco el vértice A en el triángulo ABC, primero coloco el vértice A y en A observo que en A el ángulo es alfa, entonces cuando coloco el primer vértice del otro triángulo, el primer vértice debe contener al ángulo alfa. Por eso coloco primer vértice A del primer triángulo, primer vértice D de dedo del segundo triángulo. Si tú vas al segundo vértice, te das cuenta que tienes B, donde está beta, en el primer triángulo, y en el segundo triángulo tienes ED enano, donde está beta. Prácticamente lo que quiero decir es que la notación de congruencia de dos triángulos tiene que hacerse respetando el orden de los elementos congruentes. Si usted, por ejemplo, considera dos letras en la notación, tal que, entre comillas, esas dos letras representen un lado, fíjate que las dos primeras letras o las dos letras que tú consideres en el otro triángulo tienen que representar el lado congruente al primero. Por ejemplo, si en la notación, fíjate, en la notación del triángulo ABC ubicas estas dos letras, dices el lado AB. ¿Cuánto mide el lado AB? El lado AB mide C. Entonces aquí también debo tomar las dos primeras letras. DE. ¿Cuánto mide el lado DE? También mide C. ¿Te das cuenta? O sea, la notación es muy importante en esta parte. Nuevamente hago la pregunta. ¿Todo está claro, muchachos? Muchachos, Todo claro, profesor. muy bien, Sí, excelente. profesor. Muy bien, chicos, gracias, excelente. Muy bien, Jonathan, muy bien, Jeremy, muy bien, Anderson. Avanzamos. Ejemplo número 1. Tenemos aquí en esta figura dos triángulos, como usted puede ver por aquí, y nos dice que estos triángulos son congruentes. Nos piden calcular el valor de X. Te voy a dar un minuto exactamente cronometrado para que puedas calcular el valor de X teniendo en cuenta que esos triángulos son congruentes. A ver, inténtalo. Ocho, profesor. Muy bien, tenemos una respuesta por acá de una compañerita. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Bien, muy bien, excelente. También tenemos la respuesta por el chat, la respuesta de Anderson, de Alexandra, de Jonathan, Odette, Jeremy, Angela, Almendra. Muy bien, Suami, Sheila, Brisa, Antonella. Excelente. Espero que no estén copiando la respuesta de sus compañeros que han respondido primero. Vamos a aplicar por qué sale 8. A ver, para resolver una pregunta de congruencia, como este tipo de pregunta, lo único que hay que hacer es comparar las figuras que tenemos. Por ejemplo, en este triángulo, nosotros podemos, en este triángulo,
nosotros podemos observar que los lados que determinan al ángulo alfa, ¿no? están compuestos, por ejemplo, vamos a ponerle aquí una letra A, ¿no? Una A, están compuestos por un lado que mide A y un lado que mide 8. Vuelvo a repetir, ¿no? Por acá podemos colocarle vértices si gustas, ¿no? El triángulo A, B, C determina, ¿no? Tiene un ángulo alfa, el cual está determinado, o sea, alfa está formado por dos lados, uno que mide A y el otro que mide 8. Entonces, como los triángulos son congruentes, son idénticos, son iguales, el triángulo CLR, el triángulo CLR debe de tener también los mismos lados que formen a alfa. Pero observamos que el lado CL mide 5 y el lado LR mide X. O sea, este lado CL no puede ser 8, ¿no? Porque solamente mide 5. Por lo tanto, él tendrá que ser igual a A. Él es nuestro A, o sea, nuestro A medía 5. Pero en consecuencia, la X no queda otra opción, tiene que ser evidentemente 8. ¿De acuerdo? Esa parte, jovencitos, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, por acá tenemos la aplicación, ¿no? Dice así. Por dato, tenemos que los triángulos mostrados son congruentes. Esto significa que los triángulos tienen sus lados congruentes y sus ángulos congruentes. Bastará con identificar a partir del gráfico qué lados son congruentes. Entonces, aquí tenemos el gráfico, ¿no? Entonces decimos, en el triángulo ABC, los lados, en el triángulo ABC, los lados que forman al ángulo alfa miden 8 y el otro no se conoce. Entonces, en el triángulo de verde, un lado tiene que medir 8. Pero observamos que un lado mide 5, por lo tanto, este que mide 5 no puede ser 8. Queda que la X solamente debe tomar el valor de 8. Muy bien. Entonces, tenemos por acá una primera idea, ¿no? Por acá tendríamos de repente una segunda pregunta, quizá, para afianzar mejor el tema. A ver, ¿cómo lo resuelven esto, chicos? Vamos, ¿cómo lo resolverías esto para afianzar mejor el tema? Vamos. Muy bien, por acá tenemos entonces la respuesta de Anderson nuevamente. Muy bien, Anderson. Leslie, Brigitte, Angela, Melissa. Muy bien. Muy bien. Bien, chicos, entonces vamos a hacer la respuesta. Entonces, vamos a hacer la solución de la pregunta número 2, el ejemplo número 2, ¿no? Bueno, una pregunta muy sensible, ¿no? Bastante sencilla también. Digo sensible porque, si se dan cuenta, los triángulos que son congruentes, aquellos que están sombreados, esos triángulos son rectángulos. Entonces, inmediatamente, cuando ustedes ya tienen el tipo de triángulo, y es un triángulo, pues, rectángulo, ¿no? Muy peculiar, como dije, muy sensible, ¿no? Bueno, los triángulos rectángulos
de por sí ellos, cada uno, se diferencian, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque los triángulos rectángulos pues tienen un lado que se diferencia de los demás, ¿no? Que viene a ser la hipotenusa. ¿Por qué se diferencia de los demás? Porque la hipotenusa es mayor, ¿cierto? Que cualquiera de los otros dos lados, ¿no? Entonces, si nosotros queremos identificar los lados que son iguales, entonces rápidamente podríamos comenzar por la hipotenusa. Por ejemplo, en este triángulo de color celeste, la hipotenusa le puedo colocar así, y en el otro triángulo de color rojito, la hipotenusa debo colocarla igual, ¿no? Claro, perfecto. Luego puedo decir, ¿no? Luego puedo decir, profesor, en este triángulo de color celeste, tengo un cateto que mide 1 y un cateto que mide 3 más m, por ejemplo, ¿no? Un cateto en el triángulo de color azulito, celestito, un cateto mide 1 y el otro mide 3 más m, 3 más m. En el otro triángulo de color rojito, un cateto tiene que medir 1 y el otro tiene que ser 3 más n, obligatoriamente, porque los triángulos son congruentes. Pero observa que hay un cateto que mide m, ¿cierto? No puede ser 3 más... Profe, este que mide m no puede ser 3 más m. Claro, no puede ser, ¿no? Porque mide m solamente. No puede ser 3 más m, porque solamente mide m, ¿cierto? Ah, ¿verdad, no? Entonces, quiere decir que esta m tiene que tomar el valor de ¿quién? El valor de 1. El valor de 1, ¿no? ¿Se entiende esa parte? O sea, forzosamente, este pequeñito tiene que ser 1. Forzosamente. Y si él es 1, el cateto grande del triángulo de color celeste, el cateto grande, estaría midiendo 4, ¿no? 3 más 1, 4, ¿no? El cateto grande. Entonces el triángulo de color azul, de color rojo, tiene que tener un cateto que mida 4. Pero acá mide 1. Evidentemente él es 4. El único que queda, ¿no? El único cateto que queda. Finalmente, para los fines de resolver esta pregunta, solo basta con observar este otro triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo que nosotros ya hemos conocido, cuyos catetos miden 3 y 4 y cuya hipotenusa evidentemente tiene que medir 5. Pregunta entonces, ¿todos estamos claros con la pregunta número 2? ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Decimos, observemos que los triángulos señalados son congruentes. Es decir, debemos identificar qué lados son congruentes. Por acá tenemos que este pequeño segmento mide una A. Si este pequeño segmento mide una A, entonces el triángulo de color verde tiene un cateto que mide 1 y un lado que mide 3 más A. El triángulo de color rojo debe tener un cateto que mide 1 y un cateto que mida 3 más A. Por lo tanto, decimos, como este lado que mide A no puede ser 3 más A, no puede medir 3 más A porque solo mide A, entonces se concluye que el valor de A tiene que ser 1, obligatoriamente. Luego el cateto BC, si A vale 1, el cateto BC del triángulo de color verde, el cateto BC, mide 4. 3 más 1 es 4. Pero por lo tanto, el triángulo de color rojito tiene este cateto libre DE, el cual evidentemente tiene que ser 4. Si el cateto DE es 4, finalizamos que el triángulo BDE, ese triángulo, tiene los catetos que miden 3, 4, y si tú haces Pitágoras, la hipotenusa, o sea, el valor de X, tiene que ser 5. ¿Qué sería la respuesta al ejercicio, no? Muy bien. Entonces, jovencitos, queda claro cómo vamos a trabajar con la congruencia, ¿no? Queda claro, ¿no? Queda claro cómo se trabaja con la congruencia. Ahora, vamos a utilizar nosotros ciertos recursos, ¿no? Ciertos recursos que nos van a permitir trabajar con triángulos congruentes. Profe, ¿cómo es eso? Lo que ocurre es que en los problemas,
lamentablemente, los problemas, en su mayoría de problemas, no nos van a decir qué triángulos son congruentes. No nos van a decir. Profe, entonces si no me dicen cómo voy a igualar los elementos, justamente en eso radica esta parte que está titulada casos de congruencia de triángulo. Los casos de congruencia de triángulo son aquellos criterios mínimos que hay que seguir para poder determinar que dos triángulos son congruentes. Es decir, en los problemas, nosotros debemos enfocarnos en ubicar algunos de estos tres casos que te voy a brindar yo, ¿no? Nos vamos a enfocar en identificar alguno de estos tres casos. Y posteriormente a ello, cuando verifiquemos uno de los casos, podremos afirmar que los triángulos son congruentes para finalmente recién hacer lo que hemos hecho hace un rato, ¿no? Que es igualar los elementos, ¿no? Todo lo que tiene un triángulo lo llevo al otro triángulo. ¿De acuerdo? A ver, vuelvo a repetir. En general ya sabemos que dos figuras congruentes son aquellas cuyos elementos correspondientes son de igual medida. Para que dos triángulos sean congruentes, no necesariamente los 6 elementos, o sea, los 3 ángulos y los 3 lados, ¿no? Los 6 pares de elementos, no necesariamente deben ser congruentes, ¿no? No necesariamente los 6 elementos deben ser congruentes, sino que simplemente 3 pares de ellos, ¿no? Solamente dice 3 pares de ellos, en los que por lo menos debe figurar un par de lados correspondientes. Esto implica que existan 3 casos de congruencia de triángulo. El primer caso es el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Más conocido en este ámbito como el caso LAL. El caso LAL. El caso LAL me indica lo siguiente. Dos triángulos serán congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente congruentes. Vuelvo a repetir. Dos triángulos serán congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre esos lados respectivamente congruentes. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo de rojo y el triángulo de verde. Estos dos triángulos tienen dos lados que son congruentes, dos pares de lados que son congruentes, ¿no? Acá hay una C y acá también hay una C. Acá hay una B y acá también hay una B. Pero no solamente basta con esos lados, sino específicamente el ángulo formado por esos lados también tiene que ser de igual medida, obviamente en ambos triángulos. Por ejemplo, acá tenemos C y B y además C y B forman a alfa. Aquí también tenemos C y B y además C y B forman a alfa. ¿De acuerdo, muchachos? En ese orden, en el orden lado, ángulo, lado, podemos observar que verifica, ¿no? Verifica. Lado C, ángulo alfa, lado B. Lado C, ángulo alfa, lado B. O sea, se cumple ordenadamente el nombre del caso, del criterio, ¿no? Muy bien. A ver, si a mí me ponen, por ejemplo, algo así, me ponen algo así, por ejemplo, ¿no? Acá coloco una A, acá coloco una B, de acá coloco una tetita, o de repente, ¿no? Me pueden colocar así. Acá coloco una A, acá coloco una B, y aquí coloco una tetita. Pregunta, ¿esos triángulos son congruentes? ¿Qué dices tú? ¿Por el primer criterio? ¿Sí o no?
por audio sería mejor, ¿ah? No, no, ¿verdad? ¿Por qué no, No es profesor? congruente, profesor. Claro, ¿por qué no? Porque si bien es cierto, sí tienen lados congruentes, A y B, si bien es cierto, sí tienen lados congruentes, ¿sí? Pero no basta, no es suficiente para por lo menos afirmar que se cumple el primer caso. ¿Por qué? Porque es requerimiento para el primer caso, para el caso LAL, que el ángulo que forman los lados iguales tiene que ser igual también. O sea, si aquí hubiese estado un ángulo que mida beta entre A y B, y aquí hubiese estado un ángulo que mida beta entre A y B, eso era suficiente. Yo podía afirmar que son congruentes. Pero así como me daban el gráfico, no se puede afirmar nada. Tiene que cumplirse este orden. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al segundo criterio. ¿Ya? Pero antes de pasar al segundo criterio, voy a hacer un ejemplo con él, ¿ya? Con el caso LAL. El caso LAL, ¿no? Voy a hacer un ejemplo con él. A ver, permíteme un momento. El caso LAL quieres, ¿no? Ok, el caso LAL. Vamos a poner por acá. Ya. La pregunta número 6, por ejemplo. A ver. A ver. Voy a darte 1 minuto y medio para que puedas realizar el gráfico, porque ustedes ya pueden graficarlo correctamente, se supone, ¿no? Te voy a dar 1 minuto y medio para que lo grafiques, ¿no? Vamos, por favor. Muy bien. ¿Cuántos han terminado de hacer su gráfico? Vamos, ustedes ya pueden estar en la capacidad prácticamente a un 80%, a un 70% aproximadamente, de realizar un gráfico correcto, ¿ya? Recuerden que el paso del gráfico, o mejor dicho, perdón, el paso del texto al gráfico es realizar geometría, ¿de acuerdo? Es realizar geometría. Sobre todo los que van a ingeniería, arquitectura, deben tener una comprensión de lectura, ¿no? De manera tal que esta comprensión de lectura les permita generar ciertos diagramas, ciertos gráficos, ciertas, de repente, esquematizaciones, representaciones, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Y a los que van a letras, evidentemente hay que tener una buena comprensión de lectura. Entonces, prácticamente en esta parte de hacer un gráfico, simplemente es tener
buena comprensión de lectura. Nada más. ¿Ya? Muy bien. ¿Terminaron de hacer su gráfico, muchachos? A ver, un voluntario para que pueda leer la pregunta. ¿No? ¿Un voluntario? Solamente para que pueda leer la pregunta, nada más. No pido más. O si no, llamo. A ver, llamaré entonces, llamaré. A ver, de los 70 y... de los 103 estudiantes que estamos el día de hoy, ¿no? Ningún voluntario de los 102 que hay acá. A ver, llamaré a la primera. Adriana Jacqueline Díaz Maldonado. ¿Te encuentras presente, hija? ¿Puedes prender tu micro y leer la pregunta 6? Muy buenos días. Adriana no se encuentra, ¿no? Muy bien. Tengan en cuenta que si no están, no responden ni en el chat. Daré el informe a la operadora académica para que ella pueda tomar, en este caso, las acciones correspondientes, ¿ya? Muy bien, no se preocupen. Ahora todo el mundo me va a decir que no tiene micrófono, ya lo sé. Ana Lady Chambi Pacori. Ana Lady Chambi Pacori. Anita, ¿puedes leer el texto? Buenos días. A ver, o un voluntario por ahí, si no. Tengan en cuenta eso. Yo lo leo, profesor. Excelente. ¿Cómo te llamas? Preséntate. Sheila. Sheila, muy bien. No eres Sheila Rojas, ¿no? Muy bien. Vamos, hija, a ver. Gracias por ser voluntaria, por tu predisposición. Eres excelente. Lee la primera ejercicio, el ejercicio 6. Vamos. Se tienen los triángulos equiláteros ABC y BD, tal que D es un punto interior al triángulo ABC y D es secante a BC. Si AD vale 6, calcular C. Muy bien, Sheila. Buena voz y buena lectura. Has respetado también los signos de puntuación. Muy bien. Entonces, con eso, y creo que es suficiente, ¿no? Prácticamente tendríamos este gráfico. Tendríamos un triángulo equilátero. Evidentemente, los lados tendrían que ser iguales de este triángulo, por supuesto. Y los ángulos, pues, ¿cuánto tendrían que medir los ángulos? ¿No? ¿Cuánto tendrían que medir los ángulos? Si el triángulo es equilátero, me olvidé. ¿Cuánto tendrían que medir? 60. 60 60. grados, ¿no? 60. 60, muy bien, 60, ¿no? Muy bien, así es. Voz enérgica, 60, ¿no? Este 60 todavía no lo voy a colocar, porque voy a terminar de hacer mi gráfico. Dice que hay otro triángulo, que es el triángulo BDE, BDE, donde el punto D es un punto interior del triángulo ABC, de tal manera que el segmento DE es secante al lado BC. Eso decía el problema. Y aquí se observa, ¿no? Se están cortando, se están intersectando. Pero este triángulo BDE también era, ¿qué cosa? BDE. ¿Qué tipo de triángulo era este triángulo, jóvenes? También era Equilátero. equilátero. Por lo tanto, los lados también van a ser iguales, ¿no? Bebecita, bebecita, bebecita. ¿Y los ángulos? ¿Cuánto tienen que ser los ángulos de este triangulito? Del equilátero pequeño. Dímelo, hijo mío. También 60. También 60. 60, ¿no? Muy bien. 60 aquí, 60 aquí, 60 aquí. Profesor, acá hay un cruce de 60. Ah, ¿verdad, no? Ah, ¿te das cuenta arriba? ¿Qué pasa arriba o no? ¿Verdad, no, profe? Claro, porque acá también había un 60, ¿no? Todo el ángulo que está por aquí hay un 60, ¿no? Ah, ¿verdad, verdad, verdad? Sí, 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 sí. Qué interesante lo que pasa arriba, profe. Bueno, vamos a seguir completando, ¿no? Dice que el segmento AD mide 6 y te piden calcular la medida del segmento CE, ¿no? Entonces, vamos a observar qué es lo que pasa arriba, ¿no? A ver, mira, ve, observa. Vamos a observar qué es lo que pasa arriba. Observa. Profesor, si nosotros estamos buscando congruencia, si nosotros estamos buscando congruencia, obsérvese que acá tenemos una A y acá tenemos una B. Por aquí también tenemos una A y una B. En este triángulo que está por aquí,
tenemos una A y una B. Y en este otro triángulo que está por aquí, también tenemos una A y una B. ¿Todos están de acuerdo con ese detalle o no? ¿Pero son congruentes así Sí, como está o no? ¿Son congruentes así como está o falta algo? Para que se cumpla el caso LAL que hemos estudiado. ¿Qué falta? El ángulo. El ángulo. Pero podríamos afirmar el ángulo, o sea, de arranque podemos colocar, profe, ¿estos ángulos son iguales? ¿O tendríamos que analizar la figura para poder verificar si efectivamente los ángulos son iguales? ¿Qué dices tú? ¿Lo colocas así y dices, supongo que estos ángulos son iguales? ¿Y yo quiero que estos ángulos sean iguales? ¿O digo, voy a analizar la figura a ver si estos ángulos van a ser iguales? De tal manera que, si analizando la figura esos ángulos son iguales, evidentemente los triángulos van a ser congruentes. ¿Qué dices tú? Debo analizar la figura. Entonces voy a analizar la figura. A ver, analizo la figura. A ver. Recuerda, en este caso, que teta y beta, ¿cuánto tienen que sumar teta y beta? ¿Cuánto tienen que sumar teta y beta? 60. 60. 60. Muy bien. Teta más beta es 60. ¿Correcto? Ahora, chiquilín, mira, hijo. Pero todo este ángulo también tiene que ser 60. Porque estamos en el otro triángulo, ahora en el triángulo chiquitito, ¿sí o no? Pero fíjate, si tiene que ser 60, para 60 me falta este angulito. ¿Qué angulito debe ser? Teta. Ay, 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 correcto, muy bien. ¿Y por qué teta? Porque teta más beta es 60. ¿De acuerdo con ese detalle, con ese negocio o no, mis estimados alumnos? sí, Vuelvo a profesor. repetir, vuelvo a repetir. Analizando los ángulos en el vértice B, ¿debido a qué? Debido a que, por ejemplo, ¿no? Alfa y tetita, en este caso no te vayas a confundir, he cambiado los ángulos, ¿ah? He cambiado los variables, ¿no? Alfa y tetita en el triángulo grande suman 60, pero en el otro triángulo, teta más este ángulo que falta, también deben sumar 60. Entonces, mira, repito, teta más alfa es 60 en el triángulo grande. En el triángulo pequeño, el ángulo que está por aquí también tiene que ser 60. Pero acá tengo teta, entonces ¿qué me falta? Me falta alfa. Coloco entonces que este ángulo tiene que ser alfa. Eso es suficiente para poder afirmar que este triángulo con este otro triángulo, ¿cómo van a ser, mis estimados alumnos? ¿Cómo se llaman? Congruentes. Congruente. Congruentes, ¿no? Congruentes. Entonces yo escribo eso de manera que se cumpla el orden, ¿no? El triángulo ABD es congruente con el triángulo CBE. ¿De acuerdo? Entonces, como los triángulos son congruentes, lo escribo ahí, su notación, y al costado escribo el caso de congruencia. En este caso es el primero, el caso LAL, lado, ángulo, lado, ¿no? A, alfa, B, A, alfa, B. Y rápidamente, una vez que ya encontré que son congruentes, ya se demostró que son iguales los triángulos en tamaño y en forma, rápidamente puedo decir, ¿no? Profe, si a alfa se opone 6, entonces a alfa se opone también 6. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 6 unidades. Solución al problema, ¿no? Este problema es relativamente sencillo, ¿no? Bastante fácil, no hay que hacer mucho, pero hay otros ejercicios donde requieren obviamente de un poquito más análisis, ¿no? De más análisis. Hay que tener cuidado entonces. Bien, pasamos por acá a otro criterio, ¿ya? Que es el criterio de ala, el segundo caso, el caso ala, ¿no? Ala, más conocido como ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ala, ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué me dice este criterio? Me dice, dos triángulos
serán congruentes si tienen un lado y los ángulos adyacentes a ese lado respectivamente congruentes. Vuelvo a repetir, dos triángulos son congruentes si tienen un lado y los ángulos adyacentes a ese lado respectivamente congruentes. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo de color marroncito y este triángulo de color celestito, donde observamos que evidentemente tienen dos ángulos que son congruentes, ¿no? Alfa y beta, alfa y beta. Pero no solamente tienen los ángulos, sino en ese orden, estos ángulos están de manera que son adyacentes, están al costado. Adyacente significa estar al costado, ¿no? Cerquita, pegadito. Adyacente, esos ángulos están pegaditos a este lado que mide B. Y eso debe ocurrir en el mismo orden a este lado que mide B. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, una vez un alumno me preguntó, profesor, yo tengo de repente este triangulito por acá, profesor. Así, profesor. Mire, ve, acá hay un alfa y acá hay un teta. Y entre alfa y teta tenía un 2. Profesor, ahora en una figura tengo por aquí. Acá tengo alfa y acá tengo teta. Y entre alfa y teta tenía un 2. A ver, ¿qué dices tú? ¿Son congruentes o no? A ver, ayúdalo, a ver, ayúdalo. ¿Qué le responderías tú? ¿Son o no son congruentes? Claro que sí. ¿Por qué, profesor? Porque está cumpliendo el orden. Observa, los dos ángulos se repiten. Ahí está, alfa y teta, alfa y teta. Y entre los dos ángulos, el mismo lado. Entre los dos ángulos, claro, profesor, 2, 2. Entonces suficiente. Son congruentes. ¿De acuerdo? Son congruentes. Esos jovencitos prácticamente es el segundo caso de congruencia de triángulo. El segundo más importante. ¿El más importante quién es? LAL. Después, ¿quién viene? ALA. Los dos son necesarios para afrontar un examen de admisión. ¿Ya? Te estoy enseñando por acá. Bien, avanzamos. A ver, ahora, por aquí. La pregunta número 2. Muy bien. Muy bien. La pregunta número 2. Vamos, chicos. En la pregunta número 2, no vamos a visualizar los triángulos inmediatamente, sino que vamos a realizar un pequeño trazo para poder encontrar dos triángulos que sean congruentes. ¿Ya? Vamos a tener que realizar un pequeño trazo. Pero vayan intentándolo. A ver, te voy a dar un minuto. A ver, inténtalo. Vamos.
Muy bien, entonces vamos a hacer la solución de la pregunta número 2. A ver, en la pregunta número 2, jovencitos, lo que tenemos que resaltar sería lo siguiente, ¿no? Hay dos lados, dos segmentos que miden igual. Y por acá tenemos un segmento que mide 30, ¿no? Entonces nos piden calcular DH, este de acá. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? A ver, por acá. Graficamos nuevamente en grande, eso es lo que ustedes deben hacer, ¿no? Lo que ustedes deben hacer y van colocando los datos, ¿no? Los datos me dicen que estos dos lados miden igual, el SA y el SA. También me dicen que este segmento mide 30. Me están pidiendo calcular la longitud de DH. A DH le colocamos una X. Bien, en vista de que acá hay 53 y acá tenemos 30, ya se nos va apareciendo la idea de generar un triángulo notable, ¿no? De generar un triángulo notable. Pero también por aquí observamos que acá hay 53 y acá hay 53. Entonces, ¿por qué nos darían estos ángulos iguales, no? ¿Por qué este ángulo sería igual a este ángulo? Bien, yo te voy diciendo algo, ¿no? En congruencia, en el tema de congruencia y en general en geometría, cuando vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de algo. Los datos de los problemas son como pequeñas pistas, ¿no? Como migajitas de pan que uno tiene que ir recogiendo poco a poco para continuar el camino y luego llegar hasta el destino final, ¿no? Entonces, en geometría tenemos igualito. Recogemos los datos y a través de estos datos vamos colocando poco a poco los elementos que podemos ir encontrando. Y estos elementos nos van a ayudar a resolver los ejercicios, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, ¿no? Si este 53, ¿no? Si este 53 que está en A se repite aquí en C, automáticamente, mira, yo puedo darme cuenta de que este ángulo que está aquí arriba, si yo le pongo, por ejemplo, teta, si yo le pongo teta, en el triángulo ABC, ¿cuánto tiene que medir todo este ángulo exterior? Si yo le pongo teta arriba, ¿cuánto tiene que medir el ángulo exterior? Dime. 53 más teta. 53 más teta. Pero aquí ya está el 53. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el ángulo que está aquí? El faltante. Teta. Teta, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta de ese detalle o no? Oh, ¿verdad, profesor? El ángulo tetita también se repitió. O sea, de repente esa era la finalidad del 53, que se repita tetita. Profesor, y además de eso me voy dando cuenta de algo. Si yo estoy buscando el caso ala, ángulo, lado, ángulo, fíjese usted, profesor, que acá tengo teta y acá tengo una A. Por aquí también tengo teta y por acá también tengo una A. Pero lo bueno es que en este triángulo, donde está teta y donde está A, este triángulo es rectángulo. Y como este justo es un triángulo rectángulo, yo quiero aprovechar este ángulo de 53. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Aprovechando el 30 y aprovechando el 53, trazo la altura desde C. Trazo la altura desde C. Entonces, como este es 53, acá tendrá que ser 37 grados, ¿no? En el triángulo rectángulo. Si él es 37 grados, él tendrá que ser como 3K. Si él es 53 grados, él tendrá que ser como 4K. Y la hipotenusa tiene que ser como 5K. Entonces 5K es igual a 30. ¿Cuánto vale K? 5K es igual a 30. ¿Cuánto vale K? 6. Sí. K vale 6. Y si K vale 6, y si K vale 6, y si K vale 6, ¿cuánto mide 4K? 24. 24. 24. Entonces por acá tendría que ser 24. Y por acá, bueno, por acá AL también podríamos encontrarlo. ¿Sería cuánto? 18, ¿no? 18. Muy bien. Entonces vamos a ir completándolo, ¿no? Vamos a ir completándolo. Por allá él mide 24. Pero no te olvides que hace un rato habíamos dicho de que este ángulo que está aquí arriba, teta, este ángulo teta, se iba a repetir ¿en dónde, chicos? ¿En dónde se iba a repetir la tetita? ¿Dónde se iba a repetir esta tetita? Arriba. ¿Dónde? ¿Aquí sí o no? ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Te acuerdas de eso o no? Lo acabamos de ver hace un rato, ¿ah? Entonces acá se repite teta. Profesor, pero ahora ya me voy dando cuenta de algo. ¿Qué cosa? Acá hay un triángulo rectángulo y acá también hay un triángulo rectángulo.
Ah, ¿verdad, profesor? Y también ya me di cuenta ya. ¿Qué cosa, qué cosa? En este triángulo rectángulo, aquí arriba, a ver, si acá tú tienes teta, el que está por acá, ¿cuánto tiene que ser? 90 menos teta. Triángulo rectángulo. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no? Pero acá también tenemos otro triángulo rectángulo. Un ángulo vale teta. ¿Cuánto mide el de acá? 90 menos teta. Pregunta, ¿son congruentes esos dos triángulos? Este triángulo que está por aquí y este otro triángulo que está por allá, ¿son congruentes, sí o no? Sí. ¿Quién me dice Sí. los elementos de congruencia? Los elementos, o sea, ¿qué elementos estamos utilizando para darnos cuenta que son congruentes? ¿Quiénes? Ala. 90. Claro, ala es el Ángulo, caso. lado. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ala es el caso. Pero ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son? A ver, de repente puede ser teta, 90 o 24 o la A, ¿no? En orden, ustedes díganme cuáles son sus elementos que les ayudan a verificar que son congruentes por el caso ala. ¿Cuáles son? Beta, A, teta. Muy bien. Beta, A y teta. ¿Se dan cuenta o no? Beta y teta en este triángulo. Y adyacente a ellos está el lado A. Beta y teta en este triángulo. Y adyacente a ellos está el lado A. Beta y teta en este triángulo. Y adyacente a ellos está el lado A. Entonces, esos son los elementos. Digo entonces ahora, este triángulo y este otro triángulo son congruentes. Por el caso ala. Por el caso ala. Y automáticamente digo, profesor, ahora entonces, si yo tengo que este triángulo tiene teta y el frente tiene 24, entonces digo, en su congruente tengo teta, al frente debo tener 24. Se acabó el problema. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien. Finalmente, vamos a entrar a el tercer caso de congruencia. El tercer caso de congruencia es el caso más sencillo, denominado triple L. ¿De acuerdo? Denominado triple L. Lado, 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 ¿no? Lado, lado, lado. El caso lado, 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 triple L, dice así: dos triángulos serán congruentes si sus tres lados, respectivamente, son congruentes. O sea, aquí no considera ningún ángulo. Solamente basta con que los tres lados de un triángulo se repitan en otro triángulo. Solo basta con que los tres lados de un triángulo se repitan en otro triángulo. ¿De acuerdo? Está fácil este caso, ¿sí o no? Está fácil, ¿sí o no? Si yo veo por aquí en una pregunta, ¿no? Que los tres lados de un triángulo se repiten en otro, entonces lo que yo voy a tener que completar va a ser, por ejemplo, los ángulos, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, teta, al frente de A tengo teta, entonces acá debo estar teta, ¿no? Claro, al frente de A debe estar teta. O sea, lo que yo debo ir completando son simplemente los ángulos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Se entiende este tercer caso, muchachos, para ir avanzando? ¿Se entiende? Chicos, ¿confirmamos? ¿Se Sí, entiende el tercer caso? profesor. Muy bien, excelente. Avanzamos. Entonces vamos a ver por aquí, a ver qué es lo que tenemos. Una pregunta, a ver, sencilla, ¿ya? A ver, una sencilla, no una chiqui. La de acá. La pregunta número 5. A ver, te voy a dar 2 minutos para que tú lo intentes. La pregunta es 5, corresponde al tercer caso, una pregunta muy sencilla. A ver, inténtalo tú. Haz la solución, trata de hacerlo, ¿no? Vamos, a ver. Te voy a dar 2 minutos. Inténtalo. Voy a colocar tu examen por mientras.
¿Tenemos ya la respuesta, chicos? ¿Sí? ¿Tenemos la respuesta? A ver, vamos avanzando. Vamos avanzando con la solución, ¿ya? Vamos avanzando con la solución. Muy bien, Xiomara Colquehuanca. Muy bien, Xiomara. Excelente. Tenemos la respuesta de una joven que lo ha intentado y como el problema no está tampoco tan difícil, ¿no? Muy bien, Xiomara. El problema está muy alentador. O sea, es un problema muy alentador, ¿no? La respuesta es 120, ¿no? Cabe resaltar que esta pregunta sí ha sido una pregunta muy parecida a una pregunta de examen de admisión de San Marcos, ¿no? Muy parecida, muy parecida. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto. A ver, vamos a ver qué nos dice por acá. Primero nos dice que el lado AB y el lado BC son iguales, ¿no? Eso nos da una idea clara también. Nos dice que BP es igual a QC y nos dice que AP es igual a BQ. O sea, prácticamente nos dan varios segmentos que miden igual. Por lo tanto, en el gráfico que yo haga de forma grande, voy a ubicar esos datos. Este lado es igual a este lado. Profe, un momento. Si este lado mide igual a este lado, entonces, rápidamente, podremos afirmar que este ángulo y este ángulo, ¿cómo tienen que ser? Iguales, porque el triángulo total sería un triángulo isósceles, ¿no, muchachos? Entonces, date cuenta de esto, ¿no? Que al tener que estos lados por datos son iguales, el ángulo A y el ángulo C son iguales también, porque es un triángulo isósceles. Bueno, vamos a continuar. Coloquemos los datos. Él mide B y él mide B. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Que él mide, por ejemplo, C y este pedacito también mide C. Profesor, entonces ya tenemos los lados idénticos. Fíjate, ve. Fíjate, ve. ¿Lo puedes reconocer o no lo puedes reconocer? Ahí está. ¿Te das cuenta? Automáticamente ya tenemos triángulos que son congruentes, ¿no? Claro, por el caso triple L. Pero fíjate que a ti te piden este ángulo, ¿ah? Y acá tienes alfa y tienes 2 alfa. O sea, algo tenemos que hacer con estos ángulos alfa y 2 alfa, ¿no? Calcular la mayor cantidad de ángulos, calcular la mayor cantidad de ángulos para poder llegar a calcular el valor de X, ¿no? Entonces vamos a continuar. Decimos, este triángulo con este otro triángulo son congruentes, ¿no? Por el caso triple L. Al toque, eso es lo que se observa, ¿no? Inmediatamente. Profe, entonces puedo decir aquí, si yo coloco teta aquí, profesor, si yo coloco teta aquí, fíjate, profesor, si yo coloco teta aquí, una variable, teta, ¿no? Al frente de teta tengo la B. Si yo coloco entonces teta aquí, al frente de teta tengo la B. Entonces acá tengo la B en el otro triángulo. Entonces al frente tiene que estar teta. Estamos igualando los elementos, ¿no? Gracias a la congruencia. Profesor, al frente de C, al frente de C, al frente de C está alfa. Al frente de C está alfa. Entonces al frente de C tiene que estar alfa en el otro triángulo. Y vas colocando el alfa. ¿Te das cuenta? Bien, muy bien. Profesor, ya llevé los elementos por la congruencia. Bacán, chévere, ¿no? Muy bien. Claro que aquí tiene que ser la letra C, pues, ¿no? Aquí, perdón, la variable X, ¿no? Aquí. Aquí, ¿no? Si tú gustas, ¿no? Lo puedes completar, ¿no? Si tú quieres llevar todo, ¿no? Normal, no hay problema, ¿no? No hay problema, ahí. Muy bien. Ah, ya, profesor, bacán. Profe, ¿y qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora recuerda que aquí tenías teta en A y el ángulo en C, ¿te acuerdas del ángulo C? ¿Cómo tenía que ser el ángulo C? Si el triángulo grande era isósceles. Ah, ¿verdad, profe? Acá me estaba faltando una teta, ¿no? Acá, claro, en el triángulo grande, como él es A y él es A, triángulo isósceles. Acá tengo tetita, por allá todo el ángulo también es teta.
¿no? Por acá. Todo el ángulo también es teta. Ahora, si nosotros en este triángulo grande, en el triángulo grande, sumamos los ángulos, mira, acá tú sumas teta más teta, ya van 2, más una tetita, ya van 3, 3 teta, ¿no? Estamos sumando los ángulos, mira, en el grande, ¿ah? Teta más teta más teta, 3 teta. Y acá tenemos ¿cuánto? 3 alfa. O sea, en el triángulo grande, 3 teta más 3 alfa, me tiene que dar ¿cuánto, muchachos? 180, ¿cierto? 180. Entonces, si le sacamos tercia, tercia y tercia, me queda que teta más alfa, ¿cuánto es? Teta más alfa, ¿cuánto es? 60. 60. Muy bien. Pero en este triángulo, ¿no? En este triángulo, fíjate, acá tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos acá? Una tetita y acá tenemos una alfita. Los dos alfa más teta más x, como es un triángulo, los tres suman 180. Pero estos dos suman 60. 60 más x me da 180. ¿Cuánto vale x? Vamos, acá está, mira. ¿Cuánto vale x? 120. 120. Solución al ejercicio. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Ya? Excelente. Así se hace. Así se hace. ¿Ya? Así se hace. Bien, a ver, los voy a entretener un momento. ¿Ya? Los voy a entretener un momento con esta pregunta. ¿No? Una pregunta que es también interesante, ¿no? Bastante interesante, que es esta de acá. A ver. Esta de aquí. La pregunta número 9. ¿No? A ver, intenta la 9 y ahora sí voy a terminar de colocar tu examen. Después de la 9 inmediatamente nos mandamos a hacer la práctica diaria, ¿ya? La pregunta número 9, te voy mencionando, es una pregunta de examen de admisión. No te pierdas su solución. Muy bien, ya está entonces activado el examen. En un momento lo voy a activar. En un momento lo voy a activar. Vamos a hacer la solución de la pregunta número 9 para pasar inmediatamente a la práctica diaria, ¿no? Muy bien, Piero, muy bien, Luciana. Me parece que han intentado la pregunta número 9. Vamos a verlo, ¿no? Entonces tenemos aquí, jóvenes, en este caso, un triángulo ABC donde se traza la cebiana BD, ¿no? Profe, entonces, ¿cómo sería el gráfico más o menos, profesor, así a mano alzada, ¿no? A mano alzada. Bueno, a mano alzada, un gráfico, un bosquejo
Un gráfico inicial, ¿no? Más o menos sería de esta manera, ¿no? Por ejemplo, tú dibujas un triangulito por aquí, ¿no? Y dice, ¿no? Él es el triángulo ABC, ¿no? Y dice, ¿no? Se traza la cebiana BD. Entonces, fíjate que la cebiana es un segmento que parte del vértice a un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación, ¿no? Eso es lo que hemos dicho sobre cebiana. Pero cuando tú lees cebiana, antes de trazar, siempre fíjate que la cebiana tiene una condición, ¿no? O sea, se traza con una condición. Y la condición aquí es la siguiente. Dice tal que el lado AB mide igual al segmento DC. Entonces tú trazarás por acá, aproximadamente. Tal que el lado AB mide igual al segmento DC. ¿Te das cuenta? La medida del ángulo A es 40, la medida del ángulo DBC es 70, y te piden calcular la medida del ángulo ABD. O sea, te piden el de acá, ¿no? Entonces, para ello, tendríamos que hacer nuestro gráfico correctamente, ¿no? Hacemos por acá nuestro triángulo, trazamos por aquí nuestra cebiana, decimos, el lado AB y el segmento CD miden igual por condición del problema. El ángulo A mide 40 y me piden, sabiendo que el ángulo en B mide 70, me piden el ángulo ABD X. El ángulo ABD X. Bien, entonces, ¿qué hacemos en este caso, profesor? ¿Qué hago en este caso, profesor? Yo aquí no puedo visualizar la congruencia rápidamente, profesor. Solamente tengo una A. ¿Qué hago, profesor? Generalmente los triángulos isósceles son de mucha ayuda para generar congruencia de triángulos. Los triángulos isósceles y los equiláteros son de mucha ayuda para generar congruencia de triángulos. Debido a que los triángulos isósceles poseen lados iguales y ángulos iguales, ellos, cada vez que los encontramos en una figura, ya nos están dando la idea de formar congruencia. De igual forma, los triángulos equiláteros. Los lados son iguales, sus ángulos también, por lo tanto nos damos la idea de congruencia. Pero ¿cómo puedo formar aquí un triángulo isósceles? Fíjate que si jugamos con los ángulos, aquí tenemos 40 y aquí tenemos 70. Si jugamos con los ángulos, profesor, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedes darte cuenta que si tú al 70 y al 40 los colocas en un solo triángulo, si tú, por ejemplo, al 70 y al 40 los colocas en un solo triángulo, ese triángulo va a resultar isósceles. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas 70 y 40, el tercer ángulo, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser el tercer ángulo, jóvenes? Aquí en el triángulo arriba. C, chicos, 70 grados. Y evidentemente aquí, este va a ser B. Ah, ¿verdad? No, profe, no me había dado cuenta de eso. Es que justamente para eso hemos trabajado el tema de triángulos, ¿no? Para conocer los triángulos isósceles y darnos una idea, ¿no? Luego los ángulos que te van a dar de datos, lo que vas a tener que hacer tú es jugar con ellos, ¿no? Sumarlos, restarlos en una hojita, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿qué hago, profesor? Bueno, como acá tengo 70, voy a formar por aquí un triángulo isósceles con este 70. Ah, profe, ¿y cómo lo va a hacer? Facilito. Acá le llamo 40. Ah, ya, profe, a ver. Usted trazó, profesor, usted trazó este segmento, usted trazó este segmento lo trazó. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, la única finalidad, ojo, que él sea 40. La única. Tú no puedes trazar un segmento que tenga dos finalidades. No, solamente con una. Allá. Entonces, también gracias a que yo coloqué aquí 40, en este triángulo, en el de aquí, fíjate, 40 más X es todo este ángulo, ¿sí o no? Todo este ángulo, ¿sí o no, chicos? Pero acá tengo 40. ¿Me puedes decir cuánto vale el que está por acá?
¿Cuánto vale el ángulo de azulito? X. X, ¿no? Profe, entonces acá usted logró la X. Bien, bacán. Entonces voy haciendo eso, ¿no? Voy colocando aquí la X. Y ahora no te olvides que este triángulo, ¿no? Va a ser isósceles. Acá hay 70, acá hay 40. ¿Cuánto mide el ángulo en P? El ángulo en P tiene que ser 70. Y evidentemente este triángulo tiene que ser isósceles. Si acá coloco bebecita, acá también es bebecita. Profesor, ¿pero qué me llevó a eso, profesor? Claro que el triángulo es isósceles. ¿Pero para qué lo hice, profesor? Para que tú observes que este triángulo con este otro triángulo son congruentes. ¿Quién me dice el caso de congruencia, jóvenes? ¿Quién me dice por qué son congruentes? ¿Lal? LAL, muy bien, ¿no? LAL. Correcto, por ahí hay una compañera o joven, me pregunta si este lado, este segmento que yo hice, ¿no? El trazo es una cebiana, claro, ¿no? Es una cebiana, ¿no? Todo segmento que parte de un vértice y llega al lado opuesto es una cebiana, Brenda, ¿sí? Muy bien, efectivamente, el triángulo ABD y PDC son congruentes. Por el caso, LAL. Tenemos una A, tenemos una X, tenemos una B. Tenemos una A, tenemos una X, tenemos una B. ¿Se entiende qué es LAL o no? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Dos lados iguales, y el ángulo formado por ellos también igual. Suficiente. Profesor, suficiente. Entonces, ¿ahora qué hago? Llevo todo lo que puedo. ¿Qué puedo llevar del triángulo que está por acá? De este triángulo de rojito, ¿qué puedo llevar a este triángulo de azul? ¿Qué es lo que puedo llevar al toque? 40 grados. El 40, ¿no? ¿Dónde voy a colocar el 40? ¿En qué vértice? ¿O en qué punto? ¿En qué vértice? Ángulo C. En el vértice C, ¿no? 40 grados. Muy bien, señoritas. Excelente, ¿no? Bueno, esto ya terminó entonces, ¿no? Porque si tú te fijas el triángulo grande que has conseguido, acá en el triángulo grande él vale 40, y él pues vale X más 70, ¿no? Yo creo que ya este es un juego de niños, ¿no? Esto ya lo conocemos todos, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta el triángulo grande? 40, 40 y X más 70. ¿Sí? Sumamos, ¿no? E igualamos la suma, ¿cuánto? Sumamos. A 180. E igualamos a 180, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces me quedaría, pues, que X es igual a 30, ¿no? O de repente por acá, ¿no? También algunos chicos lo han hecho por acá, ¿no? Profesor, acá me doy cuenta de algo. X más 40 me tiene que dar, ¿cuánto? Interior más interior me da el exterior, ¿no? X más 40 me tiene que dar 70, ¿no? Entonces, ¿X cuánto vale? 30. También, ¿no? Eso no hay problema eso. Muy bien. Jóvenes, ahora sí, espero que se haya entendido la clase. Por favor, voy a habilitar su examen diario. Entramos a dar inmediatamente nuestro examen diario, ¿sí? Entramos a dar inmediatamente nuestro examen diario. A ver si me confirman, por favor, si ya está colocado el examen diario. ¿Sí? ¿Ya está colocado? ¿Les aparece? Bien, les he colocado en el chat el enlace del examen. Muchas gracias. Les he colocado en el chat el enlace del examen. ¿Ya? El enlace del examen. Les he colocado en el chat. Entonces, por favor, ayúdenme a resolver su práctica diaria, ¿no? Vamos a poner aquí la práctica diaria. Acá está. Ahí está, mira, ve. ¿Ya? Práctica diaria. Bien, ¿qué nos dice en esta práctica diaria? Nos dice, pues, del gráfico calcular el valor de AE, ¿no? Tenemos aquí entonces la figurita. Tenemos acá una pregunta muy parecida a la que acabamos de hacer, ¿no? Una pregunta muy parecida a la que acabamos de hacer. Muy bien, revísenla. Y por aquí tenemos una pregunta 3 también bastante interesante, donde hay que colocar los datos. ¿Ya? Jóvenes, las preguntas están muy fáciles, muy accesibles, aptas para todo público. Espero que se me haya logrado entender todo y que nos encontremos la próxima semana para desarrollar, en este caso, el capítulo número 5. ¿Ya? Bien, jóvenes, quedo con ustedes. Cuídense mucho, practiquen por favor, revisen el material de teoría. Les he colocado preguntas resueltas.
Y también les voy a subir el full práctica, si es que ya no lo hice, les voy a subir el full práctica para que tengan preguntas para practicar. Un fuerte abrazo para todos, que tengan una bonita semana. Cuídense mucho, practiquen por favor. Gracias. Chao, chao.